Hola, buenas tardes. Gracias por venir hoy a nuestra conferencia. Somos de la Federación de Familias por la Paz y la Unificación y trabajamos por la paz en el mundo y contamos con todo el mundo. Es un movimiento fundado por el reverendo Samye-mun y su esposa Hakya-hamun en Corea y que ahora está operativo en muchas partes del mundo. Y bueno, pues 2 veces al mes damos unas conferencias que tratan de dar pinceladas sobre las enseñanzas básicas de Samye-mun, que son los principios de unificación. Y el tema de hoy es acerca del destino y el libre albedrío. Es decir, hasta qué medida podemos realmente, estamos predestinados o hasta qué medida tenemos libertad de acción, de pensamiento, es decir, esta relación entre el destino y lo que está en nuestras manos. Yo creo que realmente es un tema muy interesante y de actualidad también. Así que podemos hacer la primera pregunta, que es, ¿está realmente todo escrito? Vamos a hacer un ejemplo, una analogía con un coche. Por ejemplo, en un coche podemos decir que hay algo que está escrito, algo que está ya predeterminado, que sería, por ejemplo, el propósito, el por qué existe el coche, el para qué sirve un coche. Todo esto ya está predestinado o de alguna manera tiene un propósito, que es, por ejemplo, de ir de un punto A a punto B. Es un medio de transporte para llevarnos de un lado a otro lado y cubrir esa distancia y llegar sanos y salvos. También la capacidad de movimiento. Se desplaza hacia adelante, hacia atrás, gira a la derecha y a la izquierda. Eso ya está predeterminado con antelación. O también la mecánica, el funcionamiento mecánico del coche, para que vaya bien y funcione y pueda realmente cumplir su propósito. Todos estos aspectos del coche pues están fuera de control del conductor, digamos. Es algo que sale de fábrica y que cuando adquirimos el coche, pues el coche ya dispone de estos aspectos que están predeterminados con antelación, previamente. Sin embargo, hay otro aspecto que no está escrito y que tiene que ver, obviamente, con el conductor. Es la propia conducción del coche. O sea, cómo se va a conducir el coche ya depende de cada uno, de cada conductor. Depende de la forma de conducir, depende de la personalidad del conductor. Hay conductores que les gusta ir rápidos, otros más prudentes, otros más lentos. Eso ya va a depender de la libertad, digamos, va a depender de la personalidad del conductor. Si se observa o no las leyes de tráfico. Por ejemplo, cuando vamos a un stop, pues lo normal es que el coche debería pararse, pero eso no, el coche no para automáticamente. Para que el coche se pare ante la luz, el disco rojo, pues el conductor tiene que intervenir y tiene que conscientemente querer parar el coche. La observación de las distintas leyes de tráfico es una libre elección, es una decisión del conductor. Y también el mantenimiento del coche. Para que el coche funcione bien, tiene que haber periódicamente un mantenimiento. Por lo tanto, necesitamos llevarlo
regularmente a un taller para revisar si todas las partes mecánicas, el motor, el aceite, todo está funcionando bien. Entonces esto no está escrito, esto depende del conductor, de cómo él conduce, si él observa las leyes de tráfico o no, y si se preocupa, asume la responsabilidad de mantener el buen funcionamiento del coche. Así que de la misma manera podemos pensar, si todo está escrito en el destino, ya hablando de la vida humana, de la historia o de la vida personal de cada persona, ¿está todo escrito por el destino? ¿Será que hay mucha gente que cree y piensa que la libertad es una ilusión? Porque de alguna manera todo lo que hacemos ya está de alguna manera predestinado con antelación. Así que hagamos lo que hagamos, no podemos influir para nada en el propio futuro, en la propia vida de uno o en la historia, en el curso de la historia de la humanidad. Vamos a ver otro ejemplo con la física cuántica. En la física cuántica se tiene el concepto de que hay muchas opciones. Por ejemplo, hay diferentes escenarios, el A, el B, el C, el D, o infinitas posibilidades en el mundo cuántico que existen. Y todas son causas, todos son posibles, todos son posibilidades. Sin embargo, finalmente, a través de la observación y la medición, se va a materializar solo uno de estas posibilidades, se va a hacer realidad en el mundo físico. Y es a través de la observación y la medición que esto se realiza. Entonces, teniendo esto en cuenta, si vamos también a pensar en el ser humano, en nosotros, en nuestra vida, tanto como individuos, como también en el curso de la historia, se puede pensar en que también hay un plan genérico, digamos, o un plan universal y también individual de cada persona, de la humanidad, que es el ideal y el propósito de Dios de la creación. Y esto es algo que está grabado en la propia conciencia y en el propio corazón humano. Que sea ser, por ejemplo, una buena persona. En el fondo, todos nosotros queremos ser gente buena, queremos ser buenas personas, queremos hacer cosas que hagan feliz a los demás, queremos que nuestra vida sea útil al resto de la sociedad. Y eso es porque, de alguna manera, es algo que ya está grabado en nuestro corazón y en nuestra conciencia, que nos lleva a querer ser cada vez mejores, a mejorar. Y a ver si alguna vez hemos hecho algún error, nos hemos equivocado, buscamos de corregirnos y siempre ser mejor persona. Esa sería la base, el ser una buena persona individualmente, para luego formar buenas familias, sociedades, nación y mundo. A veces pensamos a ver si el mundo, la paz mundial viene, y pensamos que tiene que venir así, caído del cielo. Pero en realidad es algo que no se va a manifestar, igual que en la física cuántica, hasta que no
hagamos nuestra parte, hasta que no cumplimos nuestra propia parte de responsabilidad y asumimos el deber de llegar a ser buenas personas, de formar buenas familias, porque si no hay paz interior en cada persona, va a ser difícil que haya paz en la familia. Si no hay unidad, armonía entre el marido y la mujer, padres e hijos, es difícil encontrar paz y armonía en la sociedad, porque es una extensión de la familia. Y así sucesivamente. Entre naciones habrá siempre tensiones si las etapas previas no están ahí. Y hay otra parte que también formamos parte, no somos conscientes que formamos parte del universo, es todo aquí la Tierra, de la naturaleza. Decimos que el planeta es la madre Tierra porque nos cuida, dependemos de él, y nosotros también en gratitud deberíamos también responder y amar a todos los seres de la naturaleza, y vivir en armonía y unidos con la naturaleza. Entonces, de alguna manera, podemos decir que estamos, sí, determinados para llegar a ser buenas personas, buenos individuos, formar buenas familias, buenos matrimonios, buenas familias, crear una sociedad donde impera la cooperación, impera la unidad, la armonía, y también que podamos tratar bien y cuidar, amar a la naturaleza. Estas son, de alguna manera, las aspiraciones que tenemos. Podemos decir que somos como las 3 Bs, de ser bonito, bueno, bello y brillante. Sí que son deseos y aspiraciones que están grabados en nuestra conciencia y en el corazón humano, de cada ser humano. Entonces, de alguna manera, esto es lo que mueve, lo que debería mover nuestra vida. Esto es lo que debería mover también el avance de la humanidad como especie, como gran familia que somos. Deberíamos sentir que deberíamos compartir este ideal de ser buenos, de servirnos unos a otros, de alcanzar la felicidad para todos. Pero esto, de alguna manera, podemos decir que sí, esto es un ideal que lo tenemos grabado en nuestra conciencia y en el corazón humano, pero no se realiza automáticamente, no es un instinto, como los instintos de comer, de refugiarse, dormir, son básicamente automáticos, son instintos, digamos, biológicos que se cumplen, son funciones biológicas que se cumplen de manera automática. Sin embargo, estos ideales morales y éticos, espirituales, esos valores de los que hemos estado hablando, no se van a realizar automáticamente, sino que van a requerir de que este ideal maravilloso que existe para nosotros se pueda realizar a través de un periodo de tiempo. Es un proceso, no es algo que puede surgir automáticamente o instantáneamente. Es algo que tiene que surgir primero tiene que haber una etapa de comprensión, primero de entendimiento y de compromiso con ese ideal. Tenemos que entender que efectivamente tenemos este ideal de ser una buena persona, por ejemplo. Entonces, a través de un proceso de tiempo, tenemos que intentar implementarlo y realmente yo llegar a ser una buena persona. Y eso no va a depender de nadie más que de mí mismo.
puede haber la influencia del entorno, puede haber la influencia de la familia, del país donde vives, pero al fin y al cabo, cuando uno está consigo mismo frente al espejo, mirándose al espejo, no podemos estar culpando a las circunstancias y decir que son las circunstancias las que nos controlan la vida, sino que nosotros entendiendo, cuando ya entendemos este ideal de bondad, de servir, que significa que debo servir a los demás, esta es la fuente de la verdadera felicidad para todos, para la humanidad. Una vez que tú entiendes esto, sabes que debes poner todo tu corazón para realizarlo y día tras día intentar ser mejor que ayer. Hoy ser mejor que ayer. Hoy seré mejor persona. Voy a tener una mejor relación con mi pareja, con mis hijos, con mis padres, con mis familiares, con la gente con la que estoy en contacto, sea en mi trabajo, en cualquier actividad en la que estoy envuelto, pues intentar ser mejor en esto. Entonces se puede decir que hay una parte de la responsabilidad divina, que es una fórmula que aquí pensamos que puede explicar muchas cosas. Cuando vemos el mundo como está, vemos que hay tanta injusticia social, tantos conflictos, tanta explotación que ha habido a lo largo de la historia y sigue habiendo a pesar del avance de la civilización, a pesar del avance científico, tecnológico, político y en muchas distintas áreas, pues todavía a día de hoy vemos que hay grandes injusticias que están ocurriendo en todo el mundo. Guerras sin conflicto y conflictos sin sentido. Y entonces mucha gente se piensa, bueno, si existe un creador, un Dios, que es bueno, que es todo amor, ¿cómo es posible que el mundo sea así? Y tienen un gran dilema con esta idea, porque hemos sido nutridos con la idea de que Dios ve el futuro, Dios ha planeado con antelación todo y por lo tanto todo es la voluntad de Dios. Pero eso no puede ser así. No puede ser que la voluntad de Dios sea que abusemos unos de otros, que mintamos, que engañemos, que nos matemos. No puede ser la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo se puede entender? Se puede entender cuando se tiene en cuenta que ese ideal maravilloso es algo que tiene que ser parte nuestra también, que nosotros mismos tenemos que querer manifestarlo de manera real y sustancial en el mundo en el que vivimos, en nuestra propia vida, y así conformar individuos, familias, sociedades, naciones y un mundo en que impera, en que ya no haya conflictos, en el que no haya engaños, mentiras, en el que no nos explotemos unos a otros, en el que todas esas cosas que ocurren, masacres y tiroteos, que un joven coge un fusil y porque tiene un día de rabieta y se quiere desahogar, pues entrando en un colegio y disparando al azar y matando a quien esté delante en ese momento. Todo esto es la responsabilidad humana. El ser humano tiene su propia parte de responsabilidad y hasta que no entendemos esto, un mundo ideal, un mundo maravilloso, un mundo sin guerras o conflictos no va a aparecer. Si pensamos que solo y exclusivamente depende de Dios, el Creador, pues entonces significa que o bien Él quería este tipo de mundo, Él quería un mundo donde hubiese conflictos,
donde unos abusarían de otros. Es que, bueno, a lo mejor es que Dios disfruta de esta manera, o, bueno, es un Dios frustrado, fracasado, que no sabe hacer las cosas bien. Y no es ninguna de las dos. Es realmente que Dios ha delegado en nosotros la parte de poder, a través de una libre decisión, nosotros decidir que queremos ser buenas personas, buenos individuos, que queremos formar parejas unidas y armoniosas, que queremos formar también buenas familias, buenas relaciones entre padres e hijos, y luego exportar eso, extrapolarlo a la sociedad, que nuestras relaciones familiares de unidad y armonía también estén presentes en los distintos aspectos de la sociedad: colegio, trabajo, deportes, música, cualquier actividad que hagamos. Es nuestra propia responsabilidad hacerlo. Así que ese cumplimiento de nuestra responsabilidad no está predeterminado, sino que eso ya depende de cada uno. Podemos tomar nuestras propias decisiones libres, y si cumplimos nuestra responsabilidad, entonces habrá aciertos y habrá buenos resultados. La providencia avanza, la historia va a mejor. Pero por otra parte, si no cumplimos, entonces si hay desaciertos o errores, obviamente habrá guerras, crueldad, conflicto, sufrimiento, injusticia social, y la providencia, la historia, se retrasa, se repite, se prolonga en el tiempo el sufrimiento innecesario. Pero no es porque fuera la voluntad de Dios, sino es porque el ser humano, nosotros, no estamos cumpliendo nuestra parte. Entonces esa responsabilidad humana depende de cada uno de nosotros. Así que Dios no interviene en el cumplimiento de la responsabilidad humana, sino que solo interviene después de que las consecuencias se hayan dado. Así que una vez que hemos hecho algo, entonces Dios puede intervenir y dar una guía, una pauta para corregir lo que hemos hecho mal. Sí, tenemos que entender también que hablando de la historia humana, todo, el pasado, presente y el futuro está conectado. Si tenemos el árbol genealógico, yo tengo mis padres, que cada uno tiene sus padres, los abuelos, los bisabuelos, mi padre y mi madre, cada uno tiene. Entonces este es nuestro árbol genealógico. Y podemos decir que todos los aciertos y desaciertos que han ocurrido en el pasado, o sea, en mi linaje, en mis antepasados, los que han vivido antes que yo y de la cual yo he recibido la herencia genética y espiritual, tenemos que aceptar que lo hecho está. Lamentarse del pasado, decir que malos eran mis antepasados, que mal lo han hecho, no va a hacer nada. Pero sin embargo, si aceptamos la situación y estamos dispuestos a hacer en el presente, que ahora vivimos en el momento presente, si lo hacemos, si aceptamos esto como también nuestra parte de responsabilidad, es decir, asumir la responsabilidad por las cosas que no han salido bien de nuestros antepasados, entonces nosotros podremos realmente liberar la carga del pasado y también preparar una carga más ligera para los que vienen detrás de nosotros, para nuestros descendientes, que para ellos nosotros seremos sus antepasados. Entonces es una cadena que va siempre pasándose el testigo de los antepasados a los descendientes. Y ese momento presente es ahora cuando tenemos que realmente darnos cuenta de que
realmente está en nuestras manos. En el momento presente nosotros podemos limpiar todo el pasado, todo lo que nos ha hecho bien, enderezarlo, rectificarlo, asumiéndolo en este momento y cambiando, haciéndolo nosotros mejor, en nombre de nuestros antepasados. Así que les liberamos a ellos que están ahí en el mundo espiritual, porque tenemos que entender que realmente no estamos solos. Estamos siempre, nuestros antepasados están ahí con nosotros, al menos el karma, lo que ellos han hecho bien y mal, está con nosotros. Por eso muchas veces vemos a genios, personas que son genios en el deporte, la música, desde muy pequeños. ¿Por qué ocurre esto? Porque tienen buenas influencias de personas, músicos o artistas o científicos o en cualquier área, que están con ellos y les inspiran. Así que nunca estamos solos. Estamos siempre acompañados por nuestros antepasados. Así que realmente está en nuestras manos. Muchas cosas no están en nuestras manos. Lo que está ocurriendo ahí fuera, la guerra de Ucrania o lo que sea, pues no, eso ya no está en nuestro... Pero lo que sí podemos nosotros controlar, lo que está en nuestras manos, es que sintamos gratitud. Gratitud por tener vida, por poder respirar, por estar aquí, por donde vivimos, por todas las cosas buenas y por las cosas malas también. Tenemos que aceptar las cosas como son y tener la actitud de sentirnos agradecidos por cualquier cosa. Sentir también humildad, ser siempre humildes. Si somos arrogantes, si pensamos que somos mejor que los demás siempre nos tienen que escuchar y que nosotros nunca tenemos que aprender nada, pues con esa actitud tampoco podemos crecer, tampoco podemos desarrollar nuestro potencial divino que está ahí. Y darnos cuenta que al final, lo que he dicho antes, lo de ser buena persona significa que tenemos que estar dispuestos siempre a dar y recibir, dar y servir a los demás, darnos de manera incondicional. No importa cómo responde la gente, no importa si la persona a la que estamos cuidando a lo mejor ni se da cuenta o al contrario, a lo mejor nos quieren controlar, pero sin embargo si podemos tener la actitud de siempre dar y recibir, eso está en nuestras manos, es una decisión libre que tenemos que tomar, el poder perdonar a los demás. Por ejemplo, si alguien nos ofende, pues tenemos que estar dispuestos a perdonar. Y esto es una decisión que tenemos que hacer. Amar y servir y hacer todo lo mejor posible. O sea, hacer lo mejor posible deben darnos cuenta cuando alguna vez, si no hemos hecho las cosas bien, si nos hemos equivocado, pues también darnos cuenta que tenemos que rectificar, que a veces somos nosotros que metemos la pata y tenemos que pedir perdón. Tenemos que siempre intentar sacar lo mejor de uno mismo y hacer lo mejor posible. Así que este sería, en pocas palabras y con pinceladas, pues la idea de que en el fondo, si hay cosas predestinadas, digamos, por la voluntad divina, que es el ideal de la creación, pero ese ideal es un ideal de bondad, un ideal de armonía, de cooperación, de unidad. Pero que ese ideal no se puede manifestar automáticamente solo porque lo desea Dios, sino que el ser humano también tiene que primero querer entender este ideal y luego querer realmente realizarlo, querer manifestarlo de manera real en nuestras propias vidas, como siendo buenos individuos, creando un buen matrimonio, una buena familia, buenas sociedades,
naciones de bien, que cuidamos y amamos y usamos los recursos de la naturaleza que Dios ha puesto ahí con amor y con responsabilidad. Sí que vamos a acabar con algunas citas que tienen que ver con esto. Como William Shakespeare dijo, el destino es el que baraja las cartas, pero nosotros somos los que jugamos. Albert Einstein dijo, tendremos destino que nos hemos merecido. Antonio Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y también nuestro fundador, Samuel Moore, que ha dicho, una vez que aceptes tu destino, nada será una carga pesada para ti. Pues muchas gracias y espero que os haya gustado. Hasta luego.